Colombia today, a country all too familiar with bombs and violence in its war against cocaine traffickers. But there are still a few voices in Colombia speaking out against corruption and for democracy. La guerra con el narcotráfico que se está viviendo y está librando Colombia es una prueba para el periodismo. El periodismo en una sociedad que ha perdido norte tiene que ser fundamental y entender su papel. In August 1989, Colombia's drug barons stepped up the war against their own country. In the campaign of terrorism that followed, one of their main targets was the press, and above all, El Espectador, the paper which had been most outspoken in its condemnation of the drug cartels. The price the paper has paid is high. The latest attack came in September last year. 150 pounds of dynamite destroyed their headquarters. But the next day, the paper came out as usual. Its headline summed up the journalists' response. Niñas, Dios. The bomb was only the latest in a series of attacks on El Espectador. 3 years ago, Fernando Cano's father and the then editor Guillermo Cano was murdered by the cocaine barons. Now, when Fernando leaves home, he and his bodyguards put on bulletproof vests. The streets of Bogotá are known for their motorcycle hitmen. El miedo lo aprendimos a asumir de la misma manera que lo asumió mi padre, que él, aunque sentía temor por lo que pudiera pasar y sabía las consecuencias, él nunca lo manifestó delante de su familia. Él nos enseñó que el camino que él había decidido seguir era el indicado, el correcto, el único tal vez, y por ese motivo pues nosotros hemos tratado de hacer lo mismo, ¿no? Es para comunicarle que se acerca una moto por la parte derecha, estamos 413, 433. Gracias. Bueno, están en reunión ellos. Bueno, pues se parece. No, listo. This is the story of 2 historic weeks in the life of Colombia, seen through the eyes of the journalists who risked their lives for free speech and democracy. Fernando Cano now shares the editorship with his brother. La muerte de mi papá pues rompió radicalmente un proceso que yo llevaba dentro del periódico. Yo empecé de fotógrafo, esa era mi verdadera afición y pues, lo que quería de mi profesión, ¿no? Pero después me entró como el gusanito de escribir, de eso que tal vez todos los canos tenemos por allá adentro. Y empecé a hacer mis pruebas, las escondía por ahí, se las mostraba de vez en cuando a José Salgar. Hasta que me atreví a mostrarle una a mi papá y me la publicó. Entonces, de ahí empecé a escribir. Llevaba ya 4 años escribiendo la columna cuando llegó el asesinato de él. Entonces, pues, digamos que la fotografía, que era lo que más me gustaba, se encerró y ahora estoy muy metido dentro del periódico. Y mientras que Juan Guillermo, que es la persona, digamos, pensante, que ha seguido la línea política, entonces él ha asumido ese papel. Juan Guillermo and Fernando are not alone. They are supported and advised by the senior directors of El Espectador. Together, they keep up the paper's defiant reputation. The root of that defiance runs deep. El Espectador was founded in 1887 by Fernando's great-grandfather, Fidel Cano. Since then, 3 generations of Canos have stayed true to his founding beliefs, to defend democratic principles and to protect the moral values of the country. As other institutions have fallen prey to the corruption of power,
The press has developed a unique role in modern Colombia. The paper's outspokenness has made it enemies throughout the century. In the 50s, gangs of fascists set fire to the offices, and for a whole year the paper was actually closed down. In the 70s, El Espectador shocked its readers by exposing human rights violations committed by an increasingly ruthless army. Later, when some army officers, this time financed by the drug barons, went on to form death squads, the paper's journalists put their own lives on the line by naming names of those responsible for the mass murder of peasants, local politicians, judges and journalists. From murder, the drug cartels then turned their attention to undermining institutions. Banks, the police and the judiciary were all infiltrated. Those who were not bribed were killed. It was El Espectador's investigations into these crimes which led to the murder of Guillermo Cano, the editor, in 1986. But his journalists refused to be silenced. They continued to support men like Luis Carlos Galán, leading presidential candidate and an open challenger of the power of the cartels. Galán, once a journalist himself, understood only too well the power and the danger of free speech. Entonces piensan que van a conseguir su imperio criminal eliminándome a mí, pero están completamente equivocados porque a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. 4 days later, he was shot dead. This was the beginning of a spate of murders and bombings which have terrorized the country. The aim was simple: to intimidate the government into stopping the extradition to the United States of cocaine dealers wanted for trial there. Extradition is the only weapon the drug barons have ever feared. The 2 weeks in the life of El Espectador begins with a massive explosion. An hour ago, this building was the headquarters of the security services. The car bomb which destroyed it contained 1,100 pounds of dynamite, the biggest bomb in the history of terrorism. Francisco Carranza, the paper's chief photographer, is taking tomorrow's front-page pictures. Yo recordé lo que nos hicieron a nosotros. Yo me dediqué pues a cumplir con mi deber como reportero, informarle a Colombia por medio de mis fotografías. Yo parecía como un zombie, alguna cosa que no comprendía, a través de mi cámara. Y disparé fotos, porque donde uno dispara, cualquier ángulo que uno disparara fotos era tragedia, tristeza. ¿Y esto a quién pertenecía? La secretaria, man. A Esperancita. A Esperancita. ¿Y esto qué bodega funcionaba acá o qué? Una bodega Era hierros, para metales. construcción. ¿Y aquí murió alguien, no? Afuera, sí, un compañero de trabajo. ¿Sí? Sí, la onda explosiva lo mató. The bomb's target was General Maza Marquez, head of the security services. It was Maza who disclosed links between the drug cartels and certain army officers. Because of this, he is a marked man. By a fluke, Maza survived the blast. 73 others did not. Cuando logré presenciar que una de mis secretarias había muerto, ahí a escasos 5 metros mío, que las otras estaban mal heridas, y luego, cuando empecé a bajar, viendo tanta destrucción, tanta sangre, en verdad, ahí sí se concentró el odio que le puede tener una persona a una organización tan nefasta como es el narcotráfico. Capaz de producir unos efectos nocivos de incalculables proyecciones, ¿no? Como lo dejaron ver en El Espectador, la bomba del avión y luego del DAS. Tres destrucciones, ¿no? Sí. Impresionante, sí. Porque más panorámica no tengo. Yo creo que esa puede ser la de primera. Aquí tengo el blanco y negro. Vamos a mirar algo de blanco y negro. Ese es el carro destruido de la familia Rodríguez, que cayó ahí inocentemente. Todos los miembros de la familia murieron ahí asesinados inocentemente. Muy bien. Este el cráter también hay que echarlo. Miren esta del cráter. 15 metros, don Fer, tenía el cráter. Este es parte del bus, ¿no?
Even more demoralizing than acts of terrorism is the evidence that drug power has reached deep into Colombian institutions. To stop the government from pushing ahead with its declared policy of extradition to the United States, the lower house introduces a bill against extradition. The country is astonished. Everyone suspects pressure from the drug barons. The government tries in vain to prevent the bill from going through. Esta proposición de ser aprobado llevaría al país a una carnicería y no habría garantía ninguna para que quienes están en desacuerdo con la proposición de ustedes puedan pararse en una plaza pública a decir: yo sí soy partidario de la extradición, porque ese ciudadano es hombre muerto en cuestión de segundos. Y vamos a entregarles el Congreso de la República atado de pies y manos a los narcotraficantes que han traído horror y muerte y vergüenza sobre Colombia. In spite of the minister's appeal, 24 out of 27 representatives vote against extradition. There are rumors of intimidation and even of a multi-million peso bribe. No nos debe causar sorpresa porque quien lo hizo fue la persona que llevó al Congreso a Pablo Escobar. Entonces, pues ellos, desde luego, tienen una labor que cumplir con los narcotraficantes, que es tratar de evitar que la extradición, que es el único instrumento que ellos realmente temen, desaparezca como instrumento legal. María Jimeno Dusan is one of El Espectador's best-known journalists. In 1981, her house was bombed. Since then, she has received almost daily death threats. 75. Hace 15 años, cuando mi papá murió, la familia Cano me dijo que por qué no seguía escribiendo la columna que mi papá tenía. Durante 20 años mi papá escribió aquí. Entonces, por eso llegué acá. Desde entonces me empecé a meter en los problemas de la violencia. Trabajé en la guerrilla, trabajé pues entendiendo cómo era el problema de la guerrilla, cosa que no se usaba en ese momento. Y me convertí en una reportera de violencia. ¿Cuál partido? Although these threats have never stopped her working, her fears for herself and others have inevitably had an effect on what she writes. Porque si uno escribe, produce la muerte de uno o de alguien. Entonces, cuando uno se sienta siempre va a tener la dimensión de lo que es la autocensura, que es como una pistola que le pone uno acá, que la siente cada ratico que uno va a escribir una palabra. Y ahora es peor, porque no es solamente que la vida de uno está en peligro, sino la vida de todos los empleados aquí en el periódico. Entonces, semejante responsabilidad no es para un periodista. Es decir, ¿en qué país del mundo uno por escribir lo matan? Que donde se diga que hay una democracia. Entonces, no hay que bajar la guardia, pero tampoco pensar que podemos pararnos en fila india para esperar a que nos maten. Yo no pienso que eso somos, además este periódico es un periódico joven, es una generación joven, como han podido ver ustedes. Y nosotros pues no queremos, que tenemos un futuro por delante, y nosotros no queremos seguir 5 años trabajando en medio de un búnker. Baja la palanca. ¡Pum! El Espectador is distributed throughout Colombia. Its circulation is the second highest in the country. Last year, the drug barons set out to try to disrupt the paper's distribution. In Medellín, home of the largest drug cartel, they banned the paper. To make their point, they began to murder El Espectador workers there. En todo este proceso hemos pasado ciertos momentos de bastante angustia, pero tal vez uno de los más críticos fue cuando en Medellín asesinaron a nuestros empleados, porque se nos presentó un reto muy grande de poder asegurarle la vida a los empleados normales del periódico. Despite the murders and continuing death threats, the paper is still sent out every night from Bogotá on the flight to Medellín. In Medellín, the new distributor receives his consignment. La policía que va a estar ¿por qué parte? Por la autopista. ¿Quedaron de estar en la autopista? Esperan en la autopista. The
But the police don't always turn up. The distributor often makes the 45-minute journey from the airport into the city without any escort. Medellin is the most violent city in the world. On average, 32 people are shot dead here every weekend, and it is a training ground for the drug baron's hitmen. When the paper's employees were murdered, the government was obliged to provide a police guard for each street vendor, as well as armed protection at the distributor's premises. Don Jaime, ¿hace cuánto usted está de distribuidor del Espectador? ¿Trabajando aquí? Sí, de distribuidor usted. No, es que 2 meses. ¿Por qué empezó usted a distribuir el periódico? La muerte del patrón y la patrona. A mí porque me dejaron aquí. ¿Cómo fue eso? ¿Nos cuenta? ¿La muerte de ellos? Sí. Los asesinaron. Los asesinaron el mismo día. Los casi acaban con esto aquí. ¿Y a usted le da miedo? Sí, claro. Sí me da bastante miedo. Porque eso siguen las amenazas. Por el momento está muy calmado. Pero uno no sabe cuándo pueda volver a hacer alguna cosa. ¿Y qué hace con el miedo? Tragármelo, porque ¿qué más vamos a hacer? Que trabajar, que seguir luchando a ver hasta dónde llegamos, ¿qué? Es la ironía total. Me acerqué a un vendedor a decirle, oiga, y bajaba la voz sin darme cuenta. Usted tiene El Espectador. Y entonces él miraba así, de lado y lado. Y decía, no, yo no lo tengo. Y yo decía, aquí tengo uno. Es decir, era droga. Era como si yo estuviera acercándome a decir, oiga, usted tiene hierba, véndame un poquito de hierba. Era una cosa increíble. Espectador colombiano, mundo. Pero la verdad es que se equivocaron como no se pueden haber equivocado los mafiosos más. Porque a esta ciudad los mafiosos le habían parecido unos seres como muy serviciales y muy queridos. Pero cuando los mafiosos mostraron su lado dictatorial, ya no era un problema del Espectador, no, era un problema que le impedían a la gente leer El Espectador. Eso se llama censura personal. Eso es decirle a alguien, usted no puede leer lo que quiere. La furia de la gente hizo que se vendiera más que nunca. Porque a mí no me da miedo vender la prensa. Yo nunca, como si me matan a mí, pues otro la vende también. Yo diría lo mismo. Espectador colombiano, mundo. Ana Maria Cano is the great-granddaughter of Fidel Cano, the newspaper's first editor. She lives in Medellin, the town where the paper was founded, and writes a weekly column from there. Pese a que había miedo cerca a mí, es decir, a la familia le parecía de pronto excesivo que yo estuviera escribiendo en momentos que eran de alto riesgo, me parece que no es más difícil ser ahora periodista de lo que le tocó a mi abuelo o que le tocó a mis bisabuelos. No creo que sea un mérito, no creo que seamos ningunos superhombres, creo que estamos cumpliendo un deber que hay que cumplirlo. El Espectador's first offices were in this street. In 1919, Fidel Cano held a party for his workers to celebrate the 1000th edition. Despite frequent closures, the paper had survived. It had persisted in the pursuit of truth and justice. The pattern had been set for the next 80 years. Es triste y significativo. Precisamente de aquí salió, de Medellín, El Espectador. Y por eso lo han vetado, porque es algo de aquí y por eso les duele el periódico. Aquí está el bisabuelo. Este es Fidel, el fundador del Espectador. Y esa es Elena, su mujer. Así, exactamente así de sobria, es la manera de ser de los Cano, que nos llegó a todos, a los hijos, a los nietos, sin saber, sin decir, sin discursos. Es una manera de ser en la vida, escueta, responsable, ética, de vivir. The Cano family was renowned for its Puritan work ethic,
its integrity, and its civic-mindedness, values which were always rated highly in provincial Medellín. Today, the image of Medellín is very different. Esta es la ciudad más industrial del país y esa es la razón por la cual es la más capitalista del país. Ahí, en esas laderas que dan a Medellín, hay más de 500.000 personas que se han venido del campo con la idea de trabajar en la industria y no ha habido empleo para ellos. Esa frustración de esa gente durante 3 generaciones ha producido la violencia que hoy vive Medellín. Esa es la razón por la cual esta probablemente es la ciudad más violenta del país. The latest fashion in the Medellín of the drug barons is to have a hanging swimming pool in your luxury apartment. ¿De dónde, si no de aquí, podían salir los grandes empresarios del narcotráfico? Esta es una ciudad de empresarios. De la misma manera como aquí hicieron industrias de telas, aquí también hicieron industrias de coca. ¿Cuál era el problema? En el fondo había un vacío de valores, que es la crisis que ahorita hay aquí. Creo que tenemos que estar más libres que nunca, aunque estemos amenazados. Creo que tenemos que estar más conscientes que nunca, aunque tengamos temor. Creo que tenemos que tener una visión macro y mucho más distante que el resto de los mortales en este país. Entonces, si el gobierno está pensando en la inmediatez, si el narcotráfico está pensando en la inmediatez y en el poder de ganar la batalla del día, nosotros tenemos que estar pensando en ganar la guerra. Y de una sola manera se puede ganar esa guerra, no con poder, sino con inteligencia. Esto es un problema de ideas, no es un problema de armas. But ideas can force a man out of his own country. Antonio Caballero, a columnist for El Espectador, never flinched from criticizing the establishment, the army, and the drug barons. As a result, he has spent the past 2 years in self-imposed exile in Madrid. In June 1987, Caballero's name appeared on a hit list, along with other journalists and public figures. When others on the list were murdered, Caballero decided to leave. A mí me interesa vivir en Colombia, naturalmente. Vivir por fuera es algo muy agradable, sobre todo cuando no es a la fuerza, sobre todo cuando no es porque hay unos tipos que quieren que uno no viva en Colombia. Eso es muy irritante y muy desagradable. A mí me parece que esta guerra es una guerra falsa, es una guerra totalmente hipócrita, como se está planteando, y en consecuencia es una guerra que no se puede ganar. En el mundo internacional, el mundo de los consumidores, los Estados Unidos, Europa Occidental, primero no están dando su parte de la guerra, es decir, no están intentando reducir el consumo, que es la única causa de que exista el negocio, que es la única causa de que exista la violencia. Si la droga no fuera ilegal, el valor del costo de la droga para el consumidor sería insignificante. Sería un pequeño negocio, como el negocio de la nuez moscada, que eso no produce matanzas, es un negocio capitalista común y corriente. En Colombia uno vive siempre muy amenazado, sobre todo personas que tienen alguna presencia en los medios o una presencia pública. La mayor parte de esas amenazas no son serias, o uno siente que no son serias. Si se complican demasiado y sobre todo si empiezan a matar a las personas que figuran en las mismas listas de condenados a muerte en que uno está, pues piensa que tampoco vale la pena ser un mártir, sobre todo porque este país está lleno de mártires y ninguno de esos mártires ha servido para nada. Caballero is also a cartoonist. Each week, although he's 5,000 miles from Colombia, he draws a topical political cartoon for El Espectador. Back in Bogota, events in Parliament are still dominating the headlines.
y de pronto si la cosa avanza y está próxima a una elección, la idea es hacer alguna cosa permanente con nombres señalados. Ara Rosa, the paper's lobby correspondent, is preparing to cover the most critical moment in the course of the extradition bill. No tuvimos tiempo de registrar muchas sus intervenciones, pero hay unas frases que son interesantes, de Lucena, de Ortega. Last week, the lower house vote threw the country into turmoil. Now the Senate, in the final session of the year, debates whether to overturn that decision and to continue extradition to the United States. The drug barons keep up their campaign of intimidation. There is a bomb scare even in the Senate building itself. ¿Y qué opina usted sobre eso del consentimiento que dice? Bueno, el Congreso está presionado por el narcotráfico, por el propio gobierno y por el miedo que es muy natural en los seres humanos cuando hay situaciones de tensión como la actual. A pesar, pues, de este doloroso incidente entre los liberales, not everyone who opposes extradition is a victim of intimidation. There are those who genuinely fear that extradition could become a political tool which might be used against anyone branded left-wing. Y dije que no era amigo de extraditar nacionales colombianos. Y posteriormente me tocó sentar la misma tesis en la comisión. But others are so convinced that no one is speaking honestly that they address not the bill, but instead the extent of the drug barons' intimidation campaign. Nosotros estamos legislando con temor, pero lo han confesado mis colegas. Es cierto, los jueces tienen que dirimir los conflictos en los tribunales e impartir justicia con temor. Los partidos políticos están en crisis. El liberal, el conservador, el mío, el de ustedes, el Partido Comunista. Está en crisis la subversión, está en crisis todo. Está en crisis todo lo que era honorable en un momento dado desde el punto de vista de la participación en la cosa pública. Yo quería decir eso para retirarme. After a tense session, a majority of senators vote to back the government's policy. Extradition will continue. Este es un triunfo muy grande, considero yo. El gobierno desde hace unos 10 días viene librando una batalla sumamente intensa, larga y fatigante con el resto de los congresistas colombianos para evitar que ese tema, que evitaría la extradición de colombianos, siga figurando dentro de la Constitución Nacional. La gran incógnita es qué va a resultar de esto que acaba de pasar en el Congreso, o de esta crisis que se dice hay en la política del país. Porque yo creo que salieron derrotados tanto el gobierno como los narcotraficantes que querían meter su mico o conducir el país hacia una cosa muy diferente de lo que es la democracia. Pasado mañana se cumplen los 3 años del asesinato de don Guillermo. Hay que volver a decir lo que él decía, pero además la situación de pronto es la misma de hace 3 años, sí, agravada por una serie de hechos. Uno piensa que qué lástima que este país hubiera podido, si lo hubiera escuchado, si hubiera tenido audiencia, lo que él dijo hace 5 o 6 años, no estaríamos en lo que está. No, pero es que el problema del narcotráfico apenas ahora se está tratando de combatir. Y eso duró muchos años sin ponerle ninguna atención, ningún gobierno, ¿no? Hay que combatir el narcotráfico, pero para combatir el narcotráfico es necesario tener unas instituciones fuertes, vigorosas, que lo combatan. Se está convocando una reunión de periódicos para que salga una solución en este momento difícil. Sí son los periódicos los que tienen esa misión. Volvemos al Espectador, que le dicen que es la conciencia moral del país y el que tiene que poner todas la cara, ha puesto la cara a los muertos en el país, pero a costa de tantos sacrificios. Yo sí creo que el Espectador pues ha hecho una tarea fundamental. Se está viendo. Yo creo que es por virtud del Espectador, en mucho que se ha mantenido por lo menos este espíritu moral que tiene gran parte de la población colombiana. Pero nosotros sentimos con que el país no ha tenido la suficiente respaldo a esta actitud del Espectador. Ha tenido que afrontar muy solo en algunos campos esta lucha tan dura.
Bueno, pero yo creo que al final es el triunfo de las ideas, ¿no? Acaban imponiéndose. Entonces, ustedes están teniendo razón, ¿no? Ustedes están teniendo razón. Bueno, ¿qué se sabe? Sobre todo que habían encontrado escondido en la finca de Rodríguez Gacha un gigantesco paquete de billetes. ¿Que lo mataron? Lo mataron. Están más seguros allá debajo de tierra. No frieguen, qué susto. Pablo Rodríguez Gacha ha sido uno de los narcotraficantes más violentos de este país. Autor de asesinatos y masacres del año pasado de campesinos, autor de varios atentados con Pablo Escobar también, autor de los últimos atentados aquí en Bogotá, el dueño de Magdalena Medio, los grupos paramilitares. Su hijo recién había salido y salido de la cárcel porque lo cogieron preso por dos veces consecutivas y 2 veces lo dejaron preso y nadie pensaba que lo iban a agarrar. Sin embargo, en la última entrevista que él dio, él decía claramente que él no se dejaba coger vivo, que que si lo cogían lo mataban, que daba la pelea hasta el final. Y parece que sí la dio, pues. ¿Y cómo lo mataron? No, en un comando de un operativo entre la policía y el ejército en Coveñas. En Tolú entraron a la finca, parece, y asesinaron a 500, pues mataron a 500 guardaespaldas. 500. Es que de los nervios estoy de 15 guardaespaldas y parece que su hijo, también, a su hijo, a Freddy. Ay, no. Ay, qué susto. Aló, Dairo. ¿Qué hubo, hermano? Váyase volando para Sincelejo ya, con Ocampo y el equipo de Telefoto. Acaban de matar a Rodríguez Gacha, hermano, y usted tiene que ir a reforzar a Sincelejo, pero ya, eso es sobre el humo. Contrate un carro urgente y váyase para Sincelejo. Entonces yo creo que nos tocaría que aumentar unas 2 páginas por lo menos. Desde ahora. The news is particularly significant for the Cano family. It was Gacha who was responsible for Guillermo Cano's murder and for the bomb that destroyed El Espectador's headquarters. No, ese está pendiente, pero no tiene permiso para aterrizar en el aeropuerto. Lo va a levantar ahora. Ah, bueno, necesitamos el número de la avioneta. ¡Jairo! Bueno, tú estás en lo que es la historia de Rodríguez Gacha. Nada de la noticia. Más de todos los antecedentes, asesinatos, masacres, todas esas cosas. ¿Desde cuándo está vinculado? Estoy vinculado desde antes de cuando... Pero tú no coges nada de la noticia. Nada. Necesito el nombre del piloto, el HK de la avioneta o del avión. ¿Sí? Y el número de la licencia del piloto. ¿Listo? Fernando, las fotos. ¿Las fotos cuáles? Pues dado de baja. El delincuente común es eso, ¿no? El delincuente común dado de baja. De primera. Más. Y los de Barranquilla también, o sea, llevaban el aparato de telefotos, o sea que de pronto tenemos algo para poder hablar. No, para la primera edición. Nos hemos sacado el peso, quitado el peso de Rodríguez Gacha. Ha estado atrás de todos los atentados contra todos los periodistas acá.
No se trata de que la situación esté manejada, controlada, pero que sí es una señal de alivio y que por primera vez uno sí piensa que hay un futuro mejor y que estas cosas pueden cambiar y que llegará el día en que podemos llegar aquí al periódico sin necesidad de estar media hora en cuestiones de seguridad, sin necesidad de tener aquí 5 o 6 o 10 o 20 agentes de seguridad que se confunden con reporteros. Ya uno no sabe si son reporteros o agentes del DAS. Ironically, the third annual memorial mass for Guillermo Cano takes place that same day. Rodriguez Gacha killed not only Guillermo, but also the judge and the lawyer at the murder trial. Tiene que ser muy criminal el hombre que dirija esto. Tiene que ser muy criminal el que vea morir trágicamente cientos en un avión y los que murieron en la bomba, el carrobomba del DAS. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal. La mejor enseñanza que yo he tenido ha sido Guillermo Cano. Él siempre fue el que nos puyó y el que me puyó a mí para seguir al fondo de las cosas y a nunca tener susto ni temor sobre lo que uno encontraba, ¿no? Él siempre nos decía eso, ¿no? Incluso cuando me amenazaban, cuando me pusieron una bomba, Guillermo Cano estaba siempre ahí y me dijo, con mayor razón tenemos que publicar lo que usted tiene de información, porque no nos debemos dejar intimidar. Y una frase que nunca se me olvidará, me dijo, cuando uno es periodista en Colombia y trata temas complicados, uno debe saber siempre que cuando sale de su casa es posible que no vuelva a entrar. After Guillermo Cano's murder, 25,000 Colombians went on solidarity marches with workers from El Espectador. And since last year's bomb, newspapers from all over the world have set up a fund to support the paper. The fund has already collected £500,000. Without this support, El Espectador could not have survived. But many of the paper's journalists still feel that essential international action which could bring an end to Colombia's war, is lacking. A mí me fascina la solidaridad, ¿no? Hombre, Colombia, ahora somos los buenos de la pelea. Colombia tan buena, nosotros vamos a solidarizarnos con el caso colombiano, dice Mitterrand, dice Margaret Thatcher, dice el presidente Bush. Pues resulta que hay unas solidaridades que matan, porque nos mandan a nosotros a hacer la guerra, mientras que ellos se lavan las culpas. Entonces, no, gracias, nosotros no queremos esas clases de solidaridades, más bien ayúdenos en lo que ellos tienen que ayudar y en sus responsabilidades como países consumidores. Por favor, ayúdennos, en eso sí. El problema de Colombia prioritario es controlar el narcoterrorismo. El narcotráfico es incontrolable porque se necesita una ayuda internacional, como ya lo dijimos, pero el narcoterrorismo sí hay que controlarlo y lo tenemos que controlar nosotros. Raúl. Raúl. General Maza Marquez is well known for his stand on terrorism. Although he's in charge of the security services, an institution which historically has given Colombians cause for suspicion, his personal fight for democracy has made Maza into something of a folk hero. ¿Usted qué sintió el día que tuvo en sus manos al mexicano, aquel personaje siniestro que tanto daño le hizo a Colombia, pero a usted personalmente que tanto daño le hizo? Ese asesino que era el que estaba disparándole al Estado colombiano, a su parte esencial como la prensa, la parte política, a la justicia. Pero ello no quiere decir de que el problema ya se solucionó. Todavía existen otras personas con iguales cantidades de dinero y que están dispuestos a pagar para que estas personas que han considerado sus enemigos potenciales, pues los dejen tranquilos, ¿no? Todo eso obliga
a que el periódico siga teniendo la máxima seguridad que le puede prodigar el Estado y el gobierno colombiano para que tengamos una prensa libre. Porque le cuento pues en Almanza y usted sabe que esto es un búnker, esto no es un periódico sino un búnker. Yo creo que la prensa libre en el mundo no registra un antecedente parecido al del Espectador en Colombia. De allí que parte de la base, pues que eso tiene que mejorar, ¿no? Porque han sacrificado ya demasiado, ¿no? Han sacrificado demasiado, ¿no? El valor de ustedes es superior al mío, como lo dije inicialmente. Es que yo estoy formado para esto, ustedes no. De allí que Colombia se lo tiene que agradecer, pero mucho. Es decir, ustedes están marcando un hito en la historia de Colombia. Only a week after the bombing, and even before all the bodies have been located, Mazza's staff are already back at work. Carranza comes back to photograph them. ¿Y la señora el miércoles pasado, en el momento de la bomba, estaba acá? Me encontraba en este sitio, sí, señor. Y cuéntame qué pasó, qué momentos viviste ahí. Fue algo muy sorpresivo. Ajá. Pues nos imaginamos que era un terremoto. Ajá. No tuvimos tiempo de reaccionar en ese momento, pues yo lo que traté fue de salvarme y salir corriendo. ¿Se encontraba mucha gente acá en ese momento? Bastante, sí. Uno en ese momento, pues lo único que hace es pensar en salir uno y salvarse la vida. ¿Usted cómo hizo para que después de 3 días de la bomba, aquí en el DAS, llegara usted a una iglesia llevando de la mano a su hija, quien se iba a casar esa noche? Y a aparecer, pues tuvo la fiesta. Y ¿cómo hizo para tener esa tranquilidad y esa, digamos, esa fortaleza? Mis hijos han sacrificado mucho. Ellos no han tenido, a pesar de ser muy jóvenes, la libertad que les propia a uno a esa edad. Entonces yo dije, no, yo no tengo por qué sacrificar más a mi hija. Y además yo necesitaba cuanto antes sacarla por un tiempo del país. E hicimos todo lo posible para que se casara como ella lo deseaba, y Dios quiera que todos estos pasos, que no fueron muy fáciles, sirvan para alimentar también ese nuevo hogar. ¿Y aquí dónde nos encontramos, Daniel? Este es el salón de los niños pequeños caminadores. ¿Cuántos niños habían acá en el momento de la explosión? En este salón había 7 niños, 7 bebés. ¿Hubo algún muerto? No, afortunadamente no. Era un biberón. Sí. Ave María, terrible, ¿no? ¿Y habían en total cuántos niños acá? En el jardín en este momento. 14 niños. Nosotros vamos allá al cabo de que aquí no se va a permitir el derecho a la vida, ni siquiera de los niños, ¿no? Del futuro de Colombia. Porque la situación actual que nosotros estamos viviendo, ya no tenemos más remedio, sino que confiar en la juventud. Mi niña en este momento tiene 13 años. Le he dejado a ella que tome sus propias decisiones. A ella le gusta mucho el periodismo. Este país ya está en manos de la juventud del año 2000. Y entonces es importante que ella se dé cuenta cuál es la responsabilidad que ella tiene para la llegada del siglo XXI. Carranza's daughter is part of Espectadores 2000, a group which publishes a weekly supplement for teenagers. ¿A dónde vamos a armar esta vaina? ¿Cómo nos queda armado? Y otro tema que también ha influenciado hartísimo a la juventud actualmente es la violencia. No solo necesitamos que ahora sí se ve incluida la juventud dentro de un problema que antes se suponía que solo le incumbía a los mayores. Hace unos años, hace 10, 20 años, está el movimiento hippie, el movimiento pacifista. Entonces todo el mundo era paz, las revoluciones, andar todo el mundo tranquilo, sin molestarle la vida a nadie. En cambio ahora las cosas son completamente distintas. Ahora nos hemos sensibilizado tanto ante el dolor que ya hay 20 muertos y que va, a uno no le importa. Lo que pasa es que aquí tenemos memoria desechable, entonces lo que hoy es catástrofe, mañana es partido de fútbol, y lo que mañana es partido de fútbol, entonces al otro día ya es la bomba.
Pues como tenemos para cada día una catástrofe, se nos tiene que ir olvidando la del día anterior. Pero es que eso es para que la gente olvide, porque si ve tanta violencia y solo violencia, al menos esta situación. Pero es lo mismo que Pero si es que la violencia no es lo que estaba diciendo Juanita, tenemos memoria desechable, pero eso Australia, es mismo. aquí. La juventud en general no tiene ni voz ni voto. No, un minutico, no tendrán voto, pero voz sí tenemos. La prueba es que tenemos estas páginas, esas páginas son nuestra voz. ¿Qué hay, China? ¿Cómo estás elegante, oye? Oye, ¿y eso por qué estás tan estrenosa? ¿No me vas a saludar? ¿Qué hay? ¿Cómo estás tú? ¿Saludé? Sí, igualitica. Hola, Fer. ¿Qué ha habido? ¿Qué, China? Oye, salúdame. Hey. Todo el mundo está... The Cano's Christmas party is dominated by talk of Gacha's death. Yo no soy capaz de coger una copa de champán y decir, celebremos porque qué dicha, no. Lo siento un gran alivio porque dejaron de cremas. Además, una cosa interior y además yo creo que la gente... Mire, Alfonso, uno aún pensando lo más cristianamente de este mundo, uno sí se puede alegrar porque es una persona que deja de hacer mal a mucha gente, que le impide que haga mal. Entonces, eso yo creo que por eso sí se puede uno alegrar, con toda la razón, con todo el derecho. Ayer lo que me decía Inés Martínez, por ejemplo, me decía, usted se imagina ese tipo ahorita que debe estar ante Dios, con esa lista que tiene encima. Son sensaciones encontradas porque a la vez que era al día posterior de la muerte de Gacha también estaba a los 2 días del asesinato de mi padre. Entonces esas cosas a veces me pone muy como melancólico porque a mi papá le gustaban muchísimo. Pues uno no puede estar 5 minutos contento y 5 minutos triste, entonces lo mejor era pues vivir eso del momento, ¿no? Que es generalmente lo que yo hago, no pensar ni en el futuro y tratar un poco de recoger pocas cosas del pasado. Ha sido una labor muy difícil, don Guillermo es una persona irreemplazable, pero yo creo que tenemos la voluntad y el amor por el país para tratar primero que cumplirle a él y después al país, ¿no?